muchas veces los independientes carecen de una estructura nacional. Así es. Nosotros no tenemos esa maquinaria que tienen los partidos, que tienen sedes en todas las provincias y que además tienen un financiamiento estatal y privado muy importante que nosotros no tenemos. Así que definitivamente vamos contra viento y marea, pero es el momento histórico y político de que tal vez un independiente tenga la posibilidad de llegar a la presidencia de la República debido al hastío y la gran incredulidad que tienen ya los partidos políticos en el pueblo panameño. Una candidata independiente. O sea, ¿qué significa ser independiente en un país como este? Sí, esa pregunta conlleva como dos abordajes, porque en realidad el Tribunal Electoral insiste en no es que sean independientes, sino de libre postulación, es decir, que no los postula un partido político, que es como que una definición un poco técnica, ¿no? En exceso, porque el electorado percibe que estos candidatos son independientes en el sentido de que al no ser postulados por un partido político no tienen un compromiso con ese conglomerado político y por tanto son librepensadores, una manera de ser más libres de compromisos económicos y políticos con esas cúpulas de poder que están detrás de los partidos políticos, ¿no? Esa es la percepción que se tiene. Desde el tribunal, pero... No, desde el tribunal es nada más libre postulación. Para ellos es una definición técnica, ¿no? Los candidatos que son postulados por partidos y los que son postulados sin partidos se llaman de libre postulación. Ellos ni siquiera incluyen el término independiente, ¿no? ¿Y en la práctica? En la práctica, el panameño no habla de libre postulación, sino de independientes, con la ilusión de que los candidatos que no son postulados por los partidos políticos sean políticos independientes, es decir, sin ataduras con los grupos de interés, ¿no? Unos intereses, grandes intereses económicos de Panamá, básicamente. Desde la perspectiva histórica, en estas elecciones que vienen, o sea, en este proceso, en toda esta etapa de preparación, ¿sería la primera vez en Panamá que se ven independientes? O sea, ¿hubo un cambio? No, ya en la historia de Panamá han habido independientes, incluso antes de la dictadura militar y todo, han habido casos, han habido experiencias, pero han sido experiencias sin una continuidad política, ¿no? Lo que te dice que han tenido esa fragilidad de al no contar con el conglomerado, la estructura de un partido político, pues entonces está muy concentrada en la persona del candidato y eso le da cierta fragilidad. Algunos han tenido éxito, efectivamente, sobre todo diputados, ¿ves? Es a ese nivel que han habido independientes antes y sobre todo también con las constituyentes. Luego tuvimos, ¿te acuerdas? En las elecciones pasadas, en el 2014, el independiente, pues que le llamamos de libre postulación al profesor Juan Jované, fue tal vez el de los independientes como el más de mayor peso político, con una propuesta también distinta. ¿Y por qué se tiene la sensación de que para estas elecciones sonaron mucho más los independientes? O sea, había como que gran expectativa de que los independientes iban a llegar lejos y había gente que incluso decía que a lo mejor el próximo presidente es independiente, y todavía lo dicen. Bueno, mira, yo formé parte de ese grupo definitivamente. Ante todos estos escándalos de corrupción que ya surgen tantos que ya la gente se ha olvidado, pero acuérdate que fue hace un año que realmente comenzó el grupo de los independientes como con gran apoyo, yo diría, ¿no? Popular, y hasta los medios de comunicación nos dieron bastante espacio. Como una promesa, ¿no? De cambio político, y
acababan de ocurrir estos grandes escándalos de los Panama Papers, la lista Clinton, no sé, también Odebrecht, por favor, o sea que espantosos. Entonces ese era como el contexto, ¿no? Y el escenario en el que las candidaturas que surgimos en ese momento, que fueron, bueno, Ana Matilde Gómez, Miguel Antonio Bernal, Lombana. Estaba, claro, todavía está Ricardo Lombana, también el abogado Cedeño y yo. Bueno, éramos como que 5, que ya es bastante, pero éramos un abanico de propuestas, tal vez por primera vez, propuestas de sustancia, ¿no? Y con algunas diferencias entre nosotros, también interesantes, que la fortaleza de los independientes hubiera sido si hubiéramos tenido la oportunidad de fusionarnos sumando nuestras firmas, ¿ves? Pero eso no fue posible porque la misma legislación no lo permite. Entonces, por eso que la gente te pedía, pero únanse, porque ahí hay una intención de voto por los independientes, pero no por uno de ellos, sino por algún independiente, o sea que eso se va a dividir. Y no va, entonces, claro, si para fusionarnos tenía que ser que algunos nos bajáramos para apoyar a otros, pero ya habíamos empezado a trabajar y entonces solo 2 de esos 5 finalmente decidimos declinar. Otros todavía siguen en la contienda, pero ya tuviste que había como 21, ya cuando son muchos es una manera también de desvirtuarlo, ¿no? Y algunos de ellos con grandes fortunas que los están financiando, entonces también eso ya desvirtuó el espacio de los independientes como independientes, porque eso es algo que a mí me parece que el electorado tiene derecho a saber de los candidatos, es quiénes los están financiando, cuál es el grupo. Por ejemplo, tú ves una asociación, porque casi todos los independientes están por sí también desorganizados, ¿no? Hay mucho individualismo entre los independientes. Movin ya es una organización, ¿no? Política, sin ser partido, que posiblemente podría convertirse más adelante en uno, y que se ve que apoya a algunos de los candidatos independientes, pero no dan la cara, siendo que están financiándolos, porque me parece que Movin le ha dado apoyo, por ejemplo, a Ana Matilde Gómez. Creo que también considera que Lombana es afín, pero no, pero no dicen quiénes son ellos, ¿no? Quiénes son Movin, de dónde sale el dinero, porque en mi experiencia personal, que fue una de las razones por las que yo decliné, es que necesitas mucho dinero. Mira, o sea, que ese sería, ¿qué es lo más difícil de ser independiente y qué sería lo más interesante de ser independiente? O sea, lo bueno y lo interesante. Claro, hay muchas cosas buenas. Mira, porque nosotros nos habíamos decidido, el grupo mío, salirnos por los independientes en vez de hacer un partido. En el momento nosotros pensábamos que la reglamentación permitía, por ejemplo, que un independiente consiguiera todas sus firmas en un solo lugar. No tenías que desplazarte por toda la República como lo exige para un partido político. Pero con la regla de que nada más 3 podían ser candidatos, entonces subió inmediatamente el costo de llegar a finalista, porque ya es muy por encima de las 18,000 firmas. Ya tú ves que los que van a salir van a llegar posiblemente a las 80,000, 100,000 firmas depuradas, lo que significa que, porque de las que las que te anula el Tribunal Electoral, no quiere decir que ese dinero te lo van a devolver. Esa es plata que tú de todas maneras es dinero que tú has invertido, porque si bien tú no puedes comprar las firmas, tú tienes que pagarle a los activistas. Y los candidatos que ahora mismo tienen más de 40,000, 30,000 firmas, es porque tienen activistas contratados a tiempo completo, ¿no? Entonces son salarios, es una planilla de donde sale el dinero para eso. Entonces yo no veo que, por ejemplo, he escuchado a Bernal que dice que Dimitri Flores está siendo apoyado y posiblemente financiado por Poppy Varela. Muchas personas han señalado que Ana Matilde ha sido apoyada o financiada por Stanley Mota. Y Movin en parte, ¿no? También se asocia con ellos, además de que forman parte del gobierno de Varela. Ellos tienen gente en el gobierno. Entonces, por eso te digo, definamos independiente, ¿no?
en el caso del mayor misterio es Lombana, que él dice que a él nadie lo está financiando, ¿no? Que él solito. Pero Dios mío, que yo sepa, él no es un millonario que puede poner $150,000 de su cartera para, nada más que para meterse en política, ¿no? Porque uno sigue pagando sus gastos de su casa y sus hijos en la escuela y todo lo demás. Entonces me parece, claro, mi decisión también fue en el momento que Ameglio entró en la contienda, porque ya también tú dices, bueno, hasta el momento sabíamos que, bueno, Dimitri Flores contaba con un montón de dinero y sigue comprándole los paquetes en los supermercados a la gente y todo, y el Tribunal Electoral no le da seguimiento a eso. Con Ana Matilde Gómez, bueno, siendo diputada y habiendo comenzado antes, entonces tiene a todo TVN, siempre, todos los días la sacan, no todo el tiempo, entonces una visibilidad muy grande, tiene un desempeño bueno, también hay que reconocerle. Y bueno, ella dio a conocer su planilla 080, el tráfico panameño, en donde aparecían 2 de sus activistas, ¿no? Que luego ya algunos renunciaron como promotores, pero sabemos que habían otras planillas, la 1770 y otras tantas, bueno, en fin. También nos gustaría eso, saber quién es que está detrás, ¿no? Entonces, si es o no afín al gobierno de Varela, en fin, es o no independiente. O sea, que podríamos concluir que la gran dificultad para el independiente en el caso de Panamá serían las reglas de juego que el tribunal ha impuesto, que le hace más complicado. No es tan sencillo, ese es uno de los grandes problemas. El hecho de que solo 3 puedan ser candidatos, porque eso elevó inmediatamente los costos, porque ya se volvió casi como en una competencia de dinero, ¿no? Quien tiene más activistas gana. Entonces, por otro lado, tenemos el problema casi también cultural, político, de que el electorado independiente es cómodo y perezoso, no se involucra en el trabajo mismo de la política, de ir a buscar las firmas. Mucha gente me dice, ay, pero yo iba a votar por ti y todo. Digo, pero es que ¿cómo ibas a votar por mí si no me conseguiste firmas? ¿No? O sea, necesitas un montón de firmas. Y un montón no es suficiente, tienes que sobrepasar a estos otros candidatos. Por el tema de la revisión de las firmas. El tema de la revisión de las firmas también tú tienes que, algunos dicen que es que el tribunal es perverso y que tiene sus candidatos. Bueno, mira, no sé si eso es cierto, pero no es necesariamente cierto. Yo he visto personas que a todo el mundo le firman para quedar bien con todos, por ejemplo, ¿no? Eso sucede. Hay gente también que firma distinto que su cédula, ¿no? Y sobre todo el tema de los activistas. Los activistas, como les pagan también por los libros llenos, ¿quién te dice a ti que en un libro y en otro no tienen las mismas firmas? Que no debe ser. Claro, porque nada más tienen una vez, es que la firma vale y la más antigua. Y yo te digo, en mi caso, parte de mi problema fue que mis activistas principales me estafaron. Se quedaron con el dinero, no me trajeron los libros. Entonces, y otros que yo supe por los compañeros que se habían ido a la competencia, porque en el caso de los pues estos candidatos que te he mencionado, pagaban 2 y 3 veces más a los activistas que lo que yo podía pagar. Entonces, oye, llega un momento en que tú dices, bueno, esto se ha convertido en otro tipo de competencia. Ya no es político, porque en realidad, ¿qué es lo que dice uno que no diga el otro? En realidad, ¿no? Se trata simplemente ya de una guerra de la billetera. Y en ese sentido, se diferencia muy poco de lo que pasa con los partidos políticos. Ahora bien, me puedes decir, hay candidatos que han puesto mucho más dinero y no han ganado, es cierto. Pero ahora mismo que estamos hablando de conseguir firmas, las firmas se consiguen con un ejército de activistas contratados, ¿no? Para generar los libros llenos, si no, no funciona. Entonces dice, bueno, la falta de la organización, la estructura de un partido, eso tú lo contratas con dinero, ¿no? Tú contratas tu planilla y lo tienes aquí y allá y más allá. Entonces, todos esos llamados de que sí, en el Valle de Antón vengan para firmarme, tú tienes que tener gente allá, organizada, que hayan ido al Tribunal Electoral y tú les tienes que pagar el cursito y la cosa para el Tribunal Electoral, para que estén allá
recogiéndote la firma, o en Chiriquí, o en no sé, eso tiene un costo, ¿ves? Entonces, con los voluntarios que también existen, lo que pasa con los voluntarios es que lo hacen cuando quieren. Cuando pueden. Exacto, es más cuando quieren, porque en realidad, claro, mucha gente que trajiste tu libro, no, se me quedó en la casa. Entonces, claro, son voluntarios, no son... Mira, en eso también descubrí que la gente en los partidos políticos tiene una disciplina aprendida que no tienen los independientes. Por eso es que tú ves que muchos de los que llevan muchas firmas son firmas que salen de los partidos políticos, curiosamente, más que de los independientes. Entonces lo que yo te estoy diciendo es un descubrimiento. Los independientes tienen que despertar, si realmente quieren un cambio, ¿no? Apoyando a un independiente, tienen que salir de su zona de confort. Y tienen que definirse por un candidato y ayudarlo de una manera sistemática, ¿no? Si no, eso no va a quedar en nada. Vamos a hacer una pausa aquí para que la entrevista vaya en 2 tandas y la gente no se aburra, pero entonces a la vuelta sería ahora ver lo que se aprendió, porque independientemente de que haya habido muchos obstáculos, las personas que han participado en este proceso hacia 2019 están haciendo historia. Sin duda alguna están haciendo historia. Claro. Han marcado un antes y un después, y las experiencias, fíjese que acabas de decir que acabas de descubrir algo interesante en cuanto a la mística, la disciplina, cómo se hacen las cosas, hacia dónde va. También va a haber un resultado en las elecciones siguientes, y en ese próximo periodo a lo mejor se han sentado las bases para cambios importantes, porque esto es como una especie de ensayo y error. Las democracias tienen eso. Y también lo que la gente se debe preguntar, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Continuará trabajando en el área de cultura? ¿Dónde va a quedar toda esa experiencia? ¿Se la va a quedar nada más usted o la va a compartir con otros? Pero lo hablamos en la próxima parte.